¿Tú tienes fobias? No. No, mira. Pero los miedos son... ¿Cómo se le dice a alguien que no tiene fobias? El sin fobias. El sin fobia. Te quiero aquí. No, pero aquí, ¿a qué hora te dije? Te dije a las 8. Ajá, exactamente. Y son 8:02. ¿Tú, señor Apolo? Sí, fíjate que de morrillo tenía mucho miedo a la oscuridad. ¿Y de adulto? También. Ah, bueno. La única forma de afrontar los miedos es... Afrontándolos. Afrontando. Nah, pues, o sea, que no te importe. O sea, realmente haciendo las cosas y ya. Si este video llega a 2 likes, Me voy a una casa embrujada. el señor Apolo se queda a dormir en la casa esa de Veracruz, ¿no? Que te la regalan si te quedas una noche ahí porque asustan un montón. Ni de pedo, pa. Una noche sin luna. Antiguos edificios abandonados con una historia detrás. Extremidades de algunos insectos o arácnidos que te caminan por el brazo. O simplemente lo desconocido, lo que no tiene forma, lo que no podemos explicar. El miedo es esa emoción que tiene muchas máscaras y que nos espera en los rincones a sorprendernos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pócar de Reyes. Comenzamos. Señor Apolo, ¿cómo está? Muy bien, Armand. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Juan, ¿tú qué tal? De pócar de Reyes, como cada semana. Como cada viernes que nos reúne aquí, claro que sí. Irving, ¿tú qué tal? ¿Todo bien, mi hermano? Muchas gracias. Lo despertaste, cabrón. Estaba teniendo pesadillas. Estaba aquí concentrado con las notificaciones de mi reloj. Pero todo bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú me da cómo gusto. estás? Bien también, entusiasmado por una nueva semana, un nuevo capítulo. El tema de hoy también me parece muy atractivo. Entonces, pues emocionado a ver de qué es lo que puede salir y qué podemos comentar aquí al respecto. O sea, este te parece atractivo, pero otros no. Efectivamente. Las cosas como son. Cosas como son, la verdad. Sí, todos tenemos gustos. ¿Cuál les ha parecido atractivo y cuál no? Le comenten también. Es correcto. Antes de continuar, vamos a presentar, como cada semana, el equipo que también nos acompaña el día de hoy. Aliencine junto con su tropa, que ahora están del lado de Jacinto. De Jacinto, por supuesto. Correcto. Jacinto cada vez los empieza... Es como una secta la que está armando Jacinto. ¿Cómo lo trae? ¿No? Exactamente. Sí, los él está lavando el chavos. cerebro. Y por último, pero no menos importante también, un saludo y un agradecimiento a Ashley detrás de cámaras, nuestra editora. Sí. Y claro, pues sean bienvenidas y sean bienvenidos todos quienes nos ven, desde donde nos vean, a este nuevo episodio, a esta nueva semana. Esperemos que lo disfruten. ¿Crees que alguien nos esté viendo así con todo tapado, así con su celular nada más? Sí, a las porque 3 de la mañana. Hace frío, yo creo que sí. ¿No? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. No, duérmanse, porque a esta hora espantan. A esta hora La hora se del sube. coco. Se sube el muerto a estas horas. Pero bueno, el tema que nos reúne el día de hoy, como habrán adivinado, leído en el título, pues son el miedo o los miedos. Así es. Esa emoción que nos ha acompañado desde la prehistoria hasta la actualidad y que ha tomado muchas formas. Entonces, La primera de payaso que te sale de la coladera, ¿no? ¿qué? Eso. ¿La de eso? De eso. Ajá. Eventualmente Sí. llegaremos a eso. Eran las primeras representaciones de miedo cuando se es morro. Payasos. Depende de la No, generación. no sé, ajá, porque a mí los payasos no me daban miedo. Bueno, cuando- Eso daba miedo sí o sí. Ajá, la de... Eso sí. Es decir, me daba miedo la ocasión que llegué a verlo, porque yo de niño era muy, muy miedoso, entonces todo me daba miedo. Pero en general como que los payasos nunca me asustaron ni nada por el estilo. ¿Ni eso? Eso sí. Ajá. eso? Que sí. It, que sí. eso. It sí, pero los payasos de la vida real es así, no. Ok. Ajá. Y bueno, el miedo creo que es algo interesante. Creo que de pronto está como desvirtuado, como que no está chido tener miedo. Y pues claro, no nos gusta, pero es una emoción súper importante porque está muy ligado a la autopreservación. Ok. El que nos cuidemos. No quieres decir instinto. Porque no existe tal cosa. Pero la autopreservación, a lo que tenemos que tener cuidado, lo que nos alerta de un peligro, y es súper importante esta emoción. Pero está un poco desvirtuada por pues, lo desagradable que puede ser. Y para ello, pues creo que es importante empezar con esos miedos que creo que a la gran mayoría, solo por no generalizar a todas las personas, nos ha inquietado, por lo menos en algún momento, ¿no? Que es este miedo primitivo hacia la oscuridad. Así Ah, es. sí, claro. ¿Ustedes tuvieron miedo a la oscuridad? ¿Tienen miedo? Había una serie que se llama ¿Le Le temes a la oscuridad. sí, sí. Uy, era buenísima, sí.
¿Y ustedes? ¿Tú, señor Apolo? Sí, fíjate que de morrillo tenía mucho miedo a la oscuridad. ¿Y de adulto? También. Ah, bueno. Sí. Sí me da un chingo de miedo. Todavía. Sí, no he superado eso y creo que nunca lo voy a superar. Pero te da miedo, o sea, en el tema de que, o sea, por ejemplo, apagas las luces en tu cantón Ajá. y ya te da miedo, o te da miedo la oscuridad, vas caminando en algún lado donde está oscuro, o qué parte de la oscuridad porque entendemos que esta parte de niño, pues en cualquier lado donde te quedas a oscuras, aguas, Miedo. ¿no? Ajá. Sí, Pero hoy que ya como que uno es más consciente de esta parte, todavía. Hay oscuritos En donde sea. que En donde llaman sea. la atención, ¿no? Hay lugares oscuritos que sí llaman la atención. en lo oscurito, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no creo, a mí también de pequeño me daba miedo. Y sobre todo yo cuando estaba chico, iba mucho a un pueblo, a Hidalgo. Y en Tecozautla. a Tecozautla, como se los he dicho, creo que en muchos de los capítulos. Y en la casa donde me quedaba, pues era un poco grande, ya como de estas antañas y esto, tenía 3 cuartos y el baño estaba separado, estaba hasta atrás y bueno, tenías que hacer ahí un show. Y yo recuerdo que sí me daba mucho miedo, sobre todo, o sea, como ya ser de los últimos en dormir o despertarme en la madrugada. Es horrible eso. O así, o que me anduviera del baño y tener que salir del cuarto y caminar todo el patio, ¿no? Y cuando caminabas el patio, pues tenías que ver la cocina, todo oscuro y un patio hacia atrás. Entonces, sí, también me daba miedo. Y hoy en día, creo que ya no me da como tanto miedo. No, porque creo que, o sea, ya es algo que digo, tengo que ir a algún lugar oscuro. Estoy en un pueblo o algo así. Y hace poco me pasó y lo conté aquí. Cuando me fui a fumar y estaba todo oscuro y de repente alguien estaba llorando y de esta parte, ¿no? Ahí en Chiapas, ¿no? Ajá, exactamente. Pero creo que ahora sí ya lo tomo como más, ok, a ver, relajémonos, no pasa nada, no hay nada, no hay a qué temerle. Eso crees ¿No? tú. Exactamente, no hay a qué temerle y creo que eso es como que me desugestiono, ¿no? Ok. De esa parte. Te regulas. Me regulo, sí. Sí. ¿Tu papu? Pues sí, claro, por supuesto. El miedo a la oscuridad, sí. No, ok. Madres. Ah. No, cállate, Siri. El miedo a la oscuridad sí estuvo presente en mi vida desde morrititititito. Sí, es que me dio... ¿Te asustó? Sí. Porque recuerdo, o sea, yo de morrito a los 5 o 6 años, que era como una época en la que pues, me quedaba solo. Mis mamás iban a trabajar y el transporte de la escuela pasaba por mí. Iba a la primaria, ¿no? 6 años. Y había unas horas entre como las 4 o 5 de la mañana que se iban mis mamás, a las 7, 8 que pasaba por mí el transporte, pues que me quedaba solo. Y la neta sí me daba mucho miedo. Así se iban y en corto que se iban prendía todas las luces de la casa. Sí. Prendía la tele y pues era la hora en la que estaba que Bananas en pijamas y las pistas de Blue y así. Estaba chido y ya con eso me amanecía cantando. ya cuando era el himno nacional, cuando ponían el himno, significaba Ya sabías que ya era... ya faltaba menos. Ya faltaba una hora. ¿Lo pasaban en la mañana, el himno nacional? Sí, a las Sí. 6. No me acuerdo. A las 6 y ya me cargaban con una vecina, recuerdo. Y siempre que venía la vecina era así de, ay, siempre tienes las luces prendidas, todas. Y yo sí, pues me da. Y yo, pues que le valgan. No, si las tengo no prendidas, Mi ¿no? mamá la paga. Pero sí, la neta sí me daba. Sí, no sé, veía como caras raras. Y Sí, formas, sí. Clásica. Y sí, me tapaba con las cobijas. La silla con ropa, ¿no? También. Que tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre eso, que no recuerdo cómo se llama, a ver si nos ayudas, pero tiene un nombre el que veas como una forma o le des forma a algo por una silueta que ves o algo así. Tiene un nombre. No es patronicidad. ¿No? No, Tal creo que vez, no. quién sabe. No sé. Posiblemente. ¿Tú? También de niño le tenía terror a la oscuridad. A muchas cosas, entre ellos la oscuridad. Lo mismo, tampoco, no podía dormir. Hubo una temporada en la que no podía dormir con las luces apagadas, porque me daba mucho miedo.
También los espacios oscuros, incluso dentro de casa, el tener como que levantarme a ir al baño o solo tener la puerta abierta que da hacia la sala y que estuviera oscuro, ya me daba mucho miedo ver hacia allá. Ni se diga de las veces que íbamos al pueblo o en otros espacios que no conocía, era todavía peor, porque pues, eran lugares desconocidos y no sabía qué onda, ¿no? Entonces, siempre tenía esta impresión de que o había algo observándome o algo que me iba a salir de la nada. Y ni se diga cuando lo juntaba con películas de terror. Sí. Porque era que, no, pues ahí está el monstruo, ahí está la bruja, ahí está el zombie, ahí está cualquier cosa que haya visto que ahí me va a salir. Ahí está, exactamente. Sí. Entonces le tenía mucho terror. Y hubo un tiempo entre la adolescencia y más adelante que pues mis horarios eran nocturnos en su mayoría. Como iba a la escuela en la tarde y todo, pues regularmente las actividades, tareas y todo eso lo empecé a desarrollar en la noche. Y me empezó... ¿Cómo? ¿Golden? No. Y me empezó a gustar mucho la noche porque era muy tranquila. En comparación con el resto del día, donde había mucho ruido y demás, pues la noche pues estaba muy silenciosa. Entonces me concentraba más, como que me daba más tranquilidad y de pronto... Justo esto como ya identificando, o sea, qué pasaba, por qué me daban miedo las cosas y demás, pues comenzó a dejar de asustarme. Entonces empecé a agarrarle mucho cariño a la oscuridad y a la noche. Porque era como, que está tranquilo, es más silencioso, está a gusto. Y ya hasta la fecha no, la oscuridad y la noche y nada de eso me da miedo. Me da miedo los lugares. O sea, si es de noche en un lugar peligroso o que no conozco o que considero como potencialmente riesgoso, eso es lo que me asusta. Porque sí, ciertamente, pues la noche es más riesgoso en cualquier lugar que el día, ¿no? Entonces no. Yo es que yo te iba a decir que entonces te convertiste en el caballero de la noche. Pero con lo que me acabas de decir, no. Sí, descartamos que seas el caballero de la noche. No tengo ni el entrenamiento ni la tecnología para poder enfrentarme a personas con armas. Sí, o a personas, ¿no? O sea, a personas en general. Ya las rodillas ya no sí, ya no dan, exactamente. Y entonces, pues ya actualmente le perdí como el miedo a la oscuridad. Okay. Pero me llama la atención escucharles porque era esta parte de justo que les quería preguntar qué es lo que les da miedo de la oscuridad. O sea, ¿es solo la oscuridad en sí o hay algo particular de la oscuridad que les asusta? ¿Quién sabe? Yo pienso que es como el tráfico invisible. Así de repente una avenida que se empieza a hacer tráfico, pasa y... ¿Y cuál era la causa del tráfico? Siento que pasa lo mismo con la oscuridad. Porque... ¿Qué comparación compleja? Sí, mira, porque, por ejemplo, o sea, las causas de ese tráfico solo te genera estrés, te hace mal y pasas ese cachito de la calle y ya se libera, ¿no? Y lo mismo pasa con la oscuridad, porque estás en la penumbra y sientes miedo, pero como que, ¿miedo a qué? O sea, si ya sabes que ahí está tu sala, tus muebles, etcétera, entonces como que es un miedo inconsciente raro. No sé, yo no podría contestar qué de la oscuridad me da miedo, solo sé que me da miedo. O sea, actualmente, por ejemplo, luego de repente hay que bajar la ropa de la zona de tendido del edificio y pues sí le digo a mi novia que me acompañe. A mí también me daba mucho miedo subir por ropa. Yo creo que eso mismo que planteabas, o sea, el que pienses, te sugestiones con que hay algo ahí. A mí me pasaba mucho con esto que dice el Papu de, por ejemplo, yo cuando iba igual a traer la ropa tendida, pues donde vivía era una azotea, ¿no? Y era en el quinto piso, ¿verdad? Era el quinto piso y pues todo solo. Entonces cuando me tocaba ir en la noche, pues sí era así. Y también ya conté una anécdota de eso en la azotea. Pero era eso, o sea, era ver todos los tendederos y si había ropa, pues a ver si no había como alguien entre la ropa o algo entre la ropa. Ajá, exactamente, ¿no? Y a tu mente viene todo eso, ¿no? Algún fantasma, algún ente, a la llorona, el chupacabras, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces sientes que hay algo ahí que te va a salir en algún punto. Que de repente va a salir la cara. Es que justo, si ya habías para ese momento visto la de eso, hay una escena en donde se mueven las sábanas y aparece esa chingadera. Entonces, güey, o sea, nos bombardeaban con cosas para darnos miedo por todos lados. Sí, ¿no? sí. Yo me voy a justificar, voy a decir que mi cerebro no evolucionó y todavía sigo teniendo ese miedo primitivo a la oscuridad por miedo a lo que pueda representar un riesgo. No puede ser justificado, no, solo sé que puede haber un riesgo en la oscuridad, ¿no? Pero
De morrito tenía como 6, 7 años. Gracias, hermana, gracias. Fuimos a la feria de Chapultepec, la casa de terror más grande que había, creo. Bueno, no me acuerdo si era Chapultepec o Divertido. Si ustedes fueron, pues ahí coméntenos. Aventura. Pero, güey, tenía 6, 7 años y me pusieron de guía. Iba yo hasta adelante, cabrón. Entonces, todos los sustos, güey, yo salí Eso fue a pálido. propósito totalmente. Sí. Entonces, yo, a partir de ahí, güey, creo que ya no, ¿Te curaste de ya miedo? no, güey, sigo teniendo miedo. Entonces, pero creo que más bien es el pedo. No es cierto, carnalita. No fue tu culpa. Yo creo que sí, más bien me voy a justificar por esa parte de que sé que hay un riesgo porque no veo. No estoy consciente de lo que hay a mi alrededor y sé que puede haber algo que me pueda atacar y, no sé, un fantasma me jale las patas, no sé, güey, cualquier cosa. Entonces, yo creo, me voy por esa. Ya. Sí, igual, o sea, cuando me daba miedo era justo por eso, por pensar que había algo. Y no solo pensar, sino ver. O sea, de pronto que cosas como que con el rabillo del ojo, que como que de pronto ves una sombra que se mueve o algo, eso alimentaba mucho más. Y creo que ya lo he comentado, soy una persona muy imaginativa. Entonces, por cualquier cosa, pum, se me dispara la imaginación. Y los niveles de terror en esas circunstancias, pues crecían un montón. Pero justo creo que eso está, o sea, eso es lindo del miedo. Cuando ya lo estudias, digamos, o lo empiezas a pensar en esas circunstancias, porque como bien decías, es una cuestión evolutiva. O sea, no significa como que arrastremos los miedos del pasado, sino que es una respuesta a ese peligro constante que sí en nuestra historia evolutiva fue muy marcado. Porque claro, el riesgo de que un depredador saliera en la noche, pues era constante, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta a un ambiente oscuro es una respuesta natural, el tener ese miedo justamente. Y está padre porque justo lo vas ligando con todas estas cosas que mencionan, como el que de pronto ves cosas, ves como que movimiento y demás, pero que puedes confundir siluetas. Sí. Y eso está muy interesante porque ya viéndolo descubres cómo el ojo humano fue evolucionando y es muy bueno para detectar movimiento, pero es pésimo para detectar formas en la oscuridad, sobre todo. Entonces puedes detectar movimiento, pero una vez que tratas como que de enfocar, ya lo distorsionas. Ajá. Y como todo el tiempo estamos buscando patrones, Sí. pues lo ajustas a lo que ya estás pensando, que es la sugestión que viene de todo el aprendizaje de las películas de terror, Sí. de los cuentos de fantasmas, de cualquier cosa que te imagines. Entonces detectas bien, muy bien el movimiento, pero cuando le das forma, ya lo tratas de acomodar a lo que ya estás predispuesto a buscar, ¿no? Entonces está muy interesante porque detrás de todo eso viene cómo el miedo es una emoción protectora. O sea, justo que es buscar algún peligro, claro, que viene del pasado y que ahora se ha ajustado mucho como a la cultura actual, que viene de las películas de terror, pero para un niño no deja de ser un peligro, un fantasma, ¿no? Y un peligro espantoso además. Está padre cómo el miedo, ahora que es una emoción complicada, pues es una emoción que sirve para protegernos. Es una emoción que nos alerta de peligro presente, sobre todo. Esa es una cosa importante, que es un miedo presente, más bien, un peligro presente, no futuro o pasado, sino que es presente. Ese no te genera ansiedad, ese sí es miedo. Ajá, es que digamos que esto es chistoso porque ya cuando le entras más al tema, ves como pues, la sensación es muy similar, o sea, la sensación de miedo y ansiedad es muy similar. Lo único que es distinto es que el miedo es algo hacia algo que es presente en el momento y la ansiedad es hacia un peligro futuro. Pero además el peligro te genera adrenalina, ¿no? Ajá, o sea, ahí... Y la ansiedad no, sí. Sí. ¿También te genera adrenalina? Sí. O sea, ¿Tus dosis de adrenalina? Ajá. Sí, yo creo que, bueno, a lo mejor un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero el por qué chingados, si sabemos que nos da miedo, ahí estamos viendo películas de terror. Porque son buenas. No, madre. No, yo no veo, güey. No, de plano. No. ¿Neta no? No, ¿Nada? ¿Ni no, una? ¿Ni el conjuro? No, güey. No. Anabel. No. En ocasiones cuando iba al cine a ver películas de terror, me la pasaba viendo el fondo del vaso de palomitas, güey. Para no ver No veía nada, güey. No, porque manches. sé cómo soy de miedoso, entonces pues, prefería evitar ese tipo de... Pero sí te has perdido de unas buenas horas. Ni madres. Qué bueno, que fíjate que hoy en día ya las películas de terror como que ya no tienen... Terror. Ajá, exactamente, ya no encuentro... Ya son muchos como screamers y así, no eso de... Y ya. Y el efecto especial del monstruo todo computarizado que Ajá. se veían mejor hace 10 años que los de ahorita. Entonces sí, ya no hay como tanto... O sea, yo creo que son pocas las que en realidad sí te causan así como esa
esa sensación en realidad de miedo. El Conjuro, ¿no? Siento que es como de las últimas que han dado miedo. Ajá. Yo pienso tal vez que no está tanto relacionado a su calidad, sino a la costumbre. Porque Bueno, sí, también. si empiezas a consumir películas de terror y todo pues Sí, te empiezas te a acostumbras. acostumbrar. Tiene un nombre que se me acaba de escapar. Drogas. Pero sí. es no. Ashley. Te empiezas como a habituar a los estímulos. Entonces, pues sí, Justo. empiezas a generar resistencia a ese tipo de miedo porque pues además estás en un ambiente controlado. Y entiendo lo que dices, porque yo también me preguntaba por qué diablos ven cosas de terror cuando te hace sentir horrible, Ajá. ¿no? Cuando a mí me empezaron a gustar, pues es que es la misma sensación que sentimos De manera controlada. de manera controlada en un parque de diversiones, por ejemplo. O sea, esa sensación de adrenalina, porque finalmente en un parque de diversiones, tu cerebro, voy a usar esta forma, no me encanta, pero es como, no sabe que está en un parque de diversiones y nada más detecta que estás cayendo y que vas a morir. O sea, que estás en caída libre desde 60 metros y vas a morir. Entonces activa todas las respuestas de peligro inminente. Nada más que tú sí sabes que no te vas a morir porque se va a frenar el juego. ¿O no? Ajá, ¿o no? Eso es lo padre de ahora. Pero toda esa respuesta que libera de hormonas y neurotransmisores y demás, como para mantenerte en alerta, en respuesta a todo ese miedo, a ese peligro, pues es lo mismo. Entonces es lo que te genera como esa sensación de alerta, de plenitud, de estar activo. Y pues sí termina siendo algo, pues como adictivo, de cierta manera. Y las películas de terror pues van enfocadas a eso sobre todo. Pero ahorita que comentas eso, por ejemplo, hay miedos que te pueden activar ese supervivencia, como dijiste. ¿Qué? De autopreservación. El instinto, sí, el instinto. El instinto de supervivencia. Ok. Pero hay otras, o sea, el miedo a lo mejor no es tan grande y te provoca correr, ¿no? Creo que está el pelea o vuela, ¿no? Y hay otro que te paraliza. O sea, ya cuando de plano el miedo es tan grande, no es que no quieras, sino que no puedes, ¿no? O sea, cuando te estás enfrentando a algo que no conoces y te provoca un chingo de miedo, ahí te paralizas, ya no puedes hacer algo. No les ha pasado justo con eso. No han soñado y algo les da miedo. Quieren correr y no pueden correr. ¿En O un sea, sueño? en un sueño. O corren así como muy lento. O como que Es se quedan sin. desesperante. Como que se quedan sin fuerza en las Los piernas. golpes. Ajá. Sí. Y entonces empiezan y. Que justo, digo yo, ahorita que tocas ese tema, de eso me vino a la mente. Sí, no sé, o sea, hay personas que a lo mejor ves un video y dices, ¿cómo chingados no corrió? Pues es que no sabes, en ese momento pues, lo paralizó el miedo, güey, no sé. Digo, creo que no me he enfrentado a algo así de fuerte. ¿Pero no te ha pasado, por ejemplo, que intentas cruzar una calle y te pitan, o sea, te van a atropellar o algo así, y en lugar de moverte, como que reaccionas y así? O sea, Te haces pones así, tenso. ¿no? Ajá. Igual cuando chocas o algo así, la reacción es ponerte Es tieso, ponerte ¿no? tenso, ajá. Eso tiene es un mecanismo que se activa. Estoy tratando de recordar lo de mis clases de neurobiología. De miedo 2 y 3. Pero es un mecanismo de cómo reacciona ante un estímulo sorpresivo. Y es una cuestión de que sí se activa algo en tu cerebro que te paraliza, o sea, que corta el movimiento. Y por ahí no solo nos pasa a nosotros, también hay a otros A las animales. cabras que se caen. O a los ciervos, por ejemplo, que atropellan, que de pronto también se paralizan ante la llegada del carro, ¿no? Porque es como inminente, es sorpresivo. Y sí te paraliza. Y si no es de esta manera como que sorpresivo, pasa eso que dices, que es una respuesta de lucha o huida. Que es depende de las circunstancias y de muchos otros factores, pero eso, te enfrentas a lo que te está causando el miedo, el terror, el peligro, o corres. Sí, Ajá. sí. Entonces son 3, ¿no? No, es O que, te paralizas, o enfrentas, o te echas a correr. o sea, es que en esta parte está la de te paralizas o para sobrevivir peleas o corres. Es que digamos que el paralizarte no es una respuesta de lucha o huida, es un efecto de un estímulo sorpresivo. Pero hacia el miedo, el peligro y demás, la lucha o huida es como la respuesta. Digamos que Es como esta pregunta que nos hacíamos en los primeros episodios, ¿no? O sea, ¿qué miedo se activaría si tú estuvieras junto con otros 99 hombres peleando contra un gorila? Ese no se comentó.
No se comentó en en episodio, su no. momento. No, pero gana el gorila. Es correcto. Todos estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Claro que no. Continuamos. Pero sí, está padre eso del miedo. ¿Sabes qué? Creo que es una emoción muy linda. Es muy desagradable de sentir como muchas otras emociones. Ajá. O sea, sí, ¿no? Porque llega un punto donde se... O sea, es... No sé cómo decirlo, si adictivo. No, porque justo, por ejemplo, esta parte de lo que he mencionado, ¿no? La mano peluda, que fue este programa de radio que creo que a la fecha sigue, pero ya está todo raro y todo random y ya pues no sé qué es lo que hacen ya en ese programa, pero cuando estaba Juan Ramón Sáenz y toda esta parte, a mí cómo me mamaba esta parte de escuchar las historias de terror, ¿no? Y a mí, a muchísima gente, o sea, esperaba en ese momento, a las 10 de la noche, a las 12, cuando se extendía el programa, pero era ya prácticamente cuando estabas acá ya acostadito, ¿no? Ya te ponías los audífonos o algo y ya te ponías a escuchar las historias de terror y querías escucharlas y sabías que te daba miedo y sabías y qué tal si aquí se me aparece el muerto del que están hablando, pero querías seguir escuchando, entonces también creo que en algún punto se vuelve como adictivo, ¿no? Sí, pues es esa sensación. El tema ahí interesante es que se vuelve adictivo porque estás en un ambiente controlado, como pasa con los juegos de diversiones, como pasa con todas estas experiencias. Bueno, no todas, pero algunas, como estas experiencias de salto en paracaídas, o salto en bungee, que te generan ese choque de adrenalina y de actividad, porque estás en un ambiente controlado, por eso lo disfrutas. Claro que si estuvieras en plena calle a las 3 de la mañana y de repente por atrás te sale alguien y por adelante también, no es un ambiente controlado y no lo vas a disfrutar para nada, ¿no? Y ahí se generan otro tipo de respuestas. ¿Cómo? Te cambias de banqueta. Te cambias de banqueta. Pero tiene que ver mucho también con que es un ambiente controlado, eso sí. Ok. Gracias. Entonces ya saben, amigos, ¿no? Clases con el señor Armand. Miedo 1 y 2. 55. Ahora, lo que creo que está interesante y que sucede mucho con muchas emociones que pues tienen como antecedente evolutivo del por qué las tenemos presentes, que en el caso del miedo, como hemos comentado, es como una parte para mantener tu seguridad, o sea, para detectar amenazas y pues reaccionar en consecuencia. Pero en la actualidad hay muchas cosas que uno puede decir, eso no es realmente una amenaza para tu vida. No es que alguien te va a salir y te va a atacar o un fantasma que te está persiguiendo, pueden ser otras cosas como muy inofensivas, que sin embargo te despiertan esa misma sensación de sueño, de miedo. ¿Todo bien? Todo bien. Te despiertan esa misma sensación de miedo. O sea, lo pienso, por ejemplo, como alguna notificación en el teléfono, ¿no? O que te digan esto de... no me ha bajado. Corre a otro país. que son respuestas más aprendidas, creo yo. O sea, son los nuevos miedos, las nuevas cosas que detectamos. No los pongas entre comillas, porque son miedos. O sea, no son los nuevos miedos. Depende de las personas, ¿no? Pero... Sí, o sea, si alguien me hace eso a mí que tengo 10 pesos en el banco, pues digo, ay, bueno, 10 pesos. Bueno, sí me dolería. Pero hay gente que pues, ha terminado desviviéndose por ese tipo de cuestiones financieras, digamos, ¿no? Que manejan grandes cantidades o de este tipo, o sea, en la bolsa o así. Pues que es tan grande al final del día el miedo, la desesperación a lo que puede pasar que pues, terminan bailando, ¿no? Las tranquilas. Sí. Ahí el tema un poco es como tocar si es miedo o ansiedad. No, porque puede ser miedo en el momento, pero ya todo lo que piensas después de qué es lo que puede pasar y demás, ya es más como ansiedad. Ese es el tema, o sea que es como la línea es un poco delgada, sí están bien diferenciados, pero finalmente pues las sensaciones que te despiertan son muy, muy similares, eso sí. O ese clásico mensaje, ¿no? Cuando salías de fiesta y estabas más morro. No, mensaje, te llamaban o así, ¿no? La jefa. Ah, sí. Eso justo, si te sí. genera miedo que te están llamando, en ese momento es miedo. Sí, es miedo sí. de que estoy en riesgo inminente. Sí. Si contesto no esta llamada. Sí, cabrón, o sea, si era te quiero aquí. No, pero aquí, ¿a qué hora te dije? Te dije a las 8. Ajá, exactamente. Y son 8.
No, sí, esa era clásica. A mí me tocó muchas veces. El sentir ese miedo, esa sensación por, no, es que ya me pasé de la hora en que tenía que Sí. llegar, ¿no? Ya sabías que te iba y pues no querías ni contestar, ni querías ver, ni querías, pero ahí estabas también. No sé qué tan actual sea, pero... Y dependiendo de cómo hayan sido ustedes, no sé, pero las firmas de boletas, Fácil. ¿no? O sea, bueno, creo que la firma de boleta días antes te generaba ansiedad, Sí. ¿no? Pero ya que llegaba ese día, ya era el miedo, cabrón, ya era el pinche miedo. Y más cuando al final de la entrega decían, los papás de Omar Apolo se pueden quedar. Ahí ya sabías que te había cargado. Aquí el papo va a decir, no, yo no sentí No, eso, ¿qué porque es en eso? realidad dices que fuiste... Yo era todo lo contrario, yo me esperaba para, más bien yo Tú querías que mencionara para que te reconocieran ante todos, ¿no? Que la habías armado. Sí, era el que le preguntaba, maestra, ¿no va a haber entrega de boletas? realizar la tarea. Ay, che, papu. A veces sí era eso. Sí Chale. era el de la tarea. Pero pues, o sea, en mi caso ahí justo hablando de la escuela, pues sí me daba miedo a veces tener, por ejemplo, 8s o 9s. Sí, es que, güey, Sí, creo claro. que no se ha hablado, pero la infancia, güey, o sea, la escuela creo que es una etapa bien complicada, cabrón. O sea, sí decimos que trabajar es horrible, ¿no? Más o menos. Pero la escuela, güey, es un pedo para nosotros los morros. Sí, Ahorita güey. lo vemos ya muy lejano y todo, pero el miedo, güey, la ansiedad, todo lo que estás atravesando. Descubriendo. Sí, ¿no? güey, sí es un pedote para los morros. Sí es muy Sí complicado. da miedo pensar No en sé, eso. Sí. Tú no Que del todo. de cuando eras morro en la escuela. Sí, también me asustaba, por ejemplo, el que me dijeran que tenía que participar o que tenía que pasar adelante o que en la ronda de preguntas mencionaran mi nombre. Sí. Entonces porque también cuando lo recuerdo y lo pienso ahora como con toda esta información que tengo, es muy chistoso eso porque es como, o sea, no estaba en riesgo de ninguna manera ahí, o sea, no, mi vida no peligraba y sin embargo sentía este terror de que no vayan a decir mi nombre, que no vayan a decir mi nombre, El que no vayan a ridículo, decir mi cabrón, nombre, es un exactamente. Exactamente. Mira, Este, que dirán, ajá. ridículo. Sí. sí. Correcto. Entonces, Evitabas sí, todo contacto visual para que no te me hacía- preguntaran nada. Así es como que sí estabas prestando atención para sí, que no sí. te dijeran porque te estabas distrayendo, pero no lo volteabas a ver Sí. como para que no te vieran directamente. Estabas como que Viendo un punto fijo así en la nada, nada más. como a 20 centímetros del profesor. Nada más, porque sí estoy poniendo atención, pero no me vea directamente a mí. O el clásico, tenemos que hablar, No, man, sí. Sí. ¿no? Ajá. ¿Ese también da miedo? Sí. ¿O da alegría? Ya depende en qué situación te depende de cada encuentras, ¿no? circunstancia. O si eres tú el que lo dices, ¿no? Ajá. No, pero yo creo que también es una de esas sensaciones que Queda. caray. Sí. Sí te provocan algo. Sí, es una montaña rusa de emociones entre miedo, ansiedad y todo eso. Ajá. O ¿qué es este mensaje que te encontré, no? Ajá, sí. ¿Quién Entonces, es Juan Mecánico? exactamente. ¿Y por qué te manda esas fotos, no? De cuando acá uno noticias escribe a las 3 de la mañana. Es el premium. Sí, la suscripción. Yo pago por... Ah, qué buena esa, ¿eh? ¿El mío se puede quitar? No. No, yo creo que sí es como ya de fábrica, ¿no? ¿A qué te refieres con quitar? Pues así, o sea, el miedo, o sea, ¿puedes un día dejar de sentir miedo o solo sientes menos miedo? A una circunstancia, a lo mejor puedes sentir un poquito menos miedo o quizás saber cómo reaccionar. Por ejemplo, nadar. Nadar es un miedo común en las personas. No, sí. Y luego lo hacen, Ujú. ya saben que no les va a pasar nada y sin embargo siguen sintiendo miedo. O hay quien ya no siente miedo, ¿no? O, No sé. o muy poquito. Hay como, por ejemplo, es que nadar y andar en patines son como dos escenarios que tengo, pues como presentes en trato con niños. Entonces había de los dos casos. Había el niño que se aventaba y se divertía en la alberca y lo mismo con los patines. Y había el otro que ni siquiera se atrevía a pararse en la orilla de la alberca porque Yo ese- le daba miedo. ¿Te has miedo a las albercas? El agua. ¿A poco no? Nadar, ajá. Hubo un tiempo en el que practiqué natación y yo era muy feliz en el chapoteadero porque pues como estoy alto, pues,
O sea, no podía parar. A los tobillos, ¿no? Pero eventualmente llegaba al día de clase en la fosa, ¿no? Entonces, de pensar, la sensación de que no puedo poner los pies en el piso, eso ya me daba terror. Entonces, eso, no me podía ni parar a ver hacia abajo porque me asustaba muchísimo. Después de que me animé, más forzosamente que por gusto, me gustó mucho. O sea, eventualmente le perdí el miedo y ya me gustó estar. De hecho, ahora disfruto más estar en un lugar en el que no pueda tocar el piso que estar en un lugar donde me puedo parar. Y sí, justo eso pasa. A mí me pasa con los patines. Ya cuando sabes andar y está más chido, voy más rápido. Pero creo que a lo mejor, y por ejemplo, en ambos escenarios, nadando y patinando, tal vez ya no es tan consciente el miedo o tan presente. Pero pues en los patines, si haces algo mal, te vas a caer, te va a doler. Y en la alberca, pues, si no respiras... Puedes ahogar, te puedes morir. Abusados. Pero además yo creo que también pasa la inversa. O sea, lo puedes adquirir, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, eso. O sea, yo recuerdo alguna ocasión o algunas ocasiones que yo me aventaba en el mar. Que eso que tomas el tourcito, el bote o eso y ya te empieza ya a acercar más como al mar más profundo. Mar abierto, ¿no? Ajá. Y pues de repente que te puedes lanzar ahí, estando ahí. Y yo recuerdo perfectamente que me lanzaba y cotorreaba y eso. Y ahora, o sea, sí, ya tengo talasofobia, ¿no? Porque sí, o sea, es... jale, Ajá. ¿no? O sea, Que hay ahí abajo. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que también los puedes adquirir, ¿no? Sí. Y más con la edad, ¿no? Ajá, Sí. tal vez eso, porque sobre todo el vértigo, el miedo a las alturas, creo que se va adquiriendo conforme uno va... Cuando te vas volviendo más consciente de los riesgos que puede ser, de pronto puede... Ajá, yo creo que es eso y que te empiezas a volver más consciente de que... de los riesgos que puede... No, o sea, sí, pero de que tu cuerpo tal vez ya no reaccione Igual que antes. igual que antes, ¿no? Entonces yo creo que también inconscientemente tu cerebro dice, a ver, no, pues es que ya no tienes 18, 20, 22. Mírele bien. de consciente, o sea, sí es una cuestión de conciencia de, pues eso, ya no reacciono igual, ¿no? Ya no tengo la misma fuerza, la misma flexibilidad o lo que sea. ¿Pero se hace miedoso o precavido uno? Depende. ¿no? Es que el miedo te ayuda a la precaución. O sea, si te da miedo, por ejemplo, cruzar una calle de noche, puedes volverte precavido y buscar una ruta alternativa más segura. O ya no Por salir ejemplo. de noche. O ya no salir de noche, ¿no? Depende. ¿Sí? Porque eso puede desarrollar otros problemas más graves. Pero sí, justo en ese sentido, el miedo es una respuesta emocional que tenemos y no se nos va a borrar. Salvo en algunos casos como muy particulares que puede haber variaciones que sí de plano no sientan esa emoción, esa ni otras, ¿no? Ajá. Pero en general, pues sí, el miedo es nuestra respuesta emocional y no se borra. Nada más que depende a qué cosas y en qué momentos y en qué circunstancias y desde luego que se puede controlar. Así como que se puede desbordar muchísimo al grado de fobias, se puede controlar para que pues, no te afecte realmente. Ok. Y de igual manera, o sea, yo creo que esta parte... Cosa más regular que controlar. El comparar los míos, porque ustedes, supongo que en algún momento no les ha tocado ver así, por ejemplo, en la carretera o así el señor a las 11 de la noche, 12 de la noche, así en la carretera, caminando así solito. ¿Nunca les ha tocado ver así algunos? Entonces, que dices, güey, o sea, ¿cómo? Sí. No, porque no hay nada así a tu alrededor, ahí sí está completamente oscuro y ¿cómo? Es que ¿Por qué? yo, por ejemplo, yo suelo ir a Michoacán, o solía ir mucho a Michoacán. Entonces, a lo mejor para nosotros no hay nada. Pero a lo lejos hay un pueblito, güey, hay un ranchito. Entonces, para ellos pues, es normal andar en la carretera a esas horas. Para nosotros sí es una, ¿cómo se llama? Es un sacón de pedo, ¿no? Porque dices, ¿qué hace este cabrón? Pero si ves como a 100, 200, 300 metros adentro de la carretera, te puedes dar cuenta que a lo mejor hay un pueblito y el don lo hizo enojar la mujer o se encabronó él y dijo, ahorita vengo, me voy a caminar. Ya, voy por cigarros. Ahorita vengo. Le dijeron, no me ha bajado y ahorita vengo. Sí, es que es costoso porque pues, todos sabemos que se te puede aparecer la Llorona. Sí. O una bruja. Sí. No. Ahí está latente. O la señora de la tanda. O la de la tanda, sí. O el Es correcto. Scopen. Exactamente. Entonces, cualquiera de todos ellos se te va a aparecer estando solo. Sí, da miedo. Es correcto. Sí, da miedo.
No, pues, los miedos evolucionan también, ¿no? Por ejemplo, tal vez adquieres unos y los que tenías antes, pues a lo mejor se hacen más fuertes o se pronuncian en otros aspectos. Al final, creo que el miedo, concuerdo con Armando, creo que es algo que es parte de y pues te hace crecer, ¿no? Algunos, sí, creo. Por ejemplo, yo tengo últimamente a volar. Sí, ya no me gusta salir a volar. No, o sea, tomar aviones, ¿no? Y espérate, güey, que a los que no nos gusta... Sí, me he vuelto muy precavido de aventarme de azotea. Ya no, de tercer piso ya no. Para los que no nos gusta volar y la chingada, y las turbulencias nos pegan horrible, acaban de decir que va a haber más turbulencias, güey. O sea, que ya de hoy en adelante... va a haber un chingo más de turbulencia ya por el cambio climático y todo eso. ¿A poco? Entonces, pues a los que no nos gusta volar, chingón. Mucha fuerza. Mucha fuerza. A mí sí me gusta volar. Sí, fíjate que ese sí no es uno de los míos que tenga. Qué bueno. El mar. Creo que el mar es algo común. Sí. De miedos. Sí. Igual que acá, que el señor Rojo. El mar, las alturas. Hay muchos miedos muy comunes hacia los animales, insectos, arañas, hacia la sangre, a las alturas. Mi mujer, por ejemplo, le tiene una fobia terrible a las abejas. Es lo que les iba a preguntar. ¿Ustedes tienen alguna fobia? A la talasofobia, la tripofobia. ¿Neta? Sí. Pero es que no es así como, ¡ay, no, ya no puedo! La tripofobia, por ejemplo. ¿No? O sea, sí, es algo que lo llego a ver y es así como... Te genera... Ajá, es como incomodidad extrema. ¿Sabes? Ok. ¿Pero le llamarías miedo? No, miedo Entonces no. no O es sea, fobia. porque, por ejemplo, puedo ver un panal, ¿no? Y la tripofobia, pues, es eso. ¿No? O de repente puedo ver estas fotos donde pues, hay agujeros así en la cara de alguien, ¿no? Y Tu cara cambió completamente. Cuando lo escribías. y lo puedo ver, pero me genera muchísima incomodidad. Pero no como tal, yo creo que... Pero sé que es tripofobia. Bueno, tal vez popularmente sería así, pero digamos que ya no calificaría como fobia. Ajá. Pero y tampoco yo creo que la talasofobia, porque pues hace no mucho me aventé tratando de... Iba de hecho a bucear, bueno, no a bucear, a meterme con del tiburón ballena. Entonces, y nadé con lobos marinos. No tienes fobia. Ajá, y me quedé, yo no me pude subir a la lancha de regreso, entonces me tuve que ir a las piedras donde estaban los lobos marinos. ¿A poco? Ajá, para poder subirme a la lancha. Estoy llegando a la... Ajá, sí. ¿Cómo Pero entonces sí, o sea, creo que, o sea, como que a lo mejor hay partes de eso, ¿no? A lo mejor es ansiedad. No, porque a lo mejor es imaginarme como, pero así de que no pueda meterme o así. Entonces es más ansiedad una cuestión de ansiedad. Solamente esa parte etimológica de las fobias. Hace poco yo tenía un debate con unos conocidos de, por ejemplo, homofobia, ¿no? Homofobia es algo común hoy en día. Esa palabra está presente en el día a día de muchos círculos. Pero socialmente está traducido a algo totalmente castigado, ¿no? La homofobia. Pero o sea, si lo entiendes como en palabras, sería como miedo a las personas con preferencias hacia su mismo sexo, ¿no? Uh-huh. Pero ya o sea, con esas personas eran como muy filosóficas, así, muy humanistas. Y entonces se concluyó de esa conversación de que no es tanto que le tengas miedo a la persona que es homosexual, sino que es como que es como la incertidumbre o a lo desconocido, a lo que sea que pueda causarte esa persona. Entonces, ahí como yo tengo mis dudas porque pues como que llamarle fobia a esa parte no va tanto, porque pues, no les tienes miedo, ¿no? A lo mejor habrá quien no comparta ideas, pensamientos, convivencias, pero como tal, marcarlo como ¿Miedo? como No. miedo, pues creo que no va. Es que eso creo que es parte de lo bonito del lenguaje que evoluciona. Entonces, aunque original, digamos que etimológicamente podría significar una cosa, en el uso común de la palabra es otra. En este caso, homofobia no es miedo hacia las personas homosexuales, es odio. ¿No? Es odio, es discriminación, es rechazo, es segregación y cosas por el estilo. Que claro, etimológicamente no está relacionado con lo que es una fobia, pero pues es un uso que se le da socialmente. Y creo que eso está bonito de las palabras. Pero sí, no...
en términos estrictos, digamos, relacionado con el tema del miedo, pues no es miedo, es otras formas. Como la aracnofobia. ¿Qué te va a hacer la arañita, no? No, sí puede. Depende de qué araña, sí. Si es una violinista, tal vez sí te da. ¿Saben que también a lo mejor a la claustrofobia? Ufas. Okay. Eso sí me causa muchísimo. El ver. Nunca me he quedado, y espero jamás quedarme atorado, pero a esos espacios así súper reducidos, sobre todo así como que tienes que pasar ahí para poder salir de la cueva, ¿no? Y cada vez se va haciendo y que te quedes ahí atorado. No, o sea, eso sí es algo con lo que no podría, yo creo. Ok. Madre, sí está feo eso. Sí. Pero tendría que ser una situación súper... Sí, ¿para qué chingados me metí a una cueva? No necesariamente. Sí. No necesariamente, a mí también. No, en un temblor o así. A mí también me da ni eso, o sea, yo también tengo esa fobia al estar inmovilizado. Y me sucede si tengo muchas personas alrededor. O sea, por ejemplo, en el metro, o a veces que de pronto recuerdo de niño. Con ustedes. No, que te sean como que bolita o algo así. En el momento en el que yo no puedo sentir que puedo estirarme, me empiezo así a alterar. O sea, y tengo que hacer mucho esfuerzo para regular mi reacción porque puedo empezar a hiperventilar. Es como, o sea, me empiezo a desesperar. Porque me desagrada mucho, me disgusta y me da terror no poder moverme. Eso. Pero sí, o sea, justo eso, o sea, no una cueva, un temblor y eso, y ojalá que nunca vuelva a suceder algo así, pero al quedarte como atrapado y que te quedan 2-3 días los que se quedan ahí, o sea, dices, güey, ¿cómo le hacen? No, o sea, yo me pongo... Pues no es que tengan de otra, ¿no? No, pero es que, o sea, yo me pongo a pensar y es, o sea, tu cerebro, ¿qué hace? O sea, al final del día te puede dar como un corto, o sea, y tu cerebro ya puede decir, no, ¿sabes qué, güey? No es algo que vas a soportar, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos. ¿Cómo? Ajá, o sea, a lo mejor que te dé un infarto o algo así, o sea, que el mismo cerebro diga, sabes que ahí está aquí, porque no vas a aguantar esto. O tú mismo, como dices, empiezas a hiperventilar, entonces te empiezas a desesperar, entonces empiezas a generar toda esta parte y pues puede dar la consecuencia en algo como eso. Sí, puede ser. O también puede ser que solo, como estás en una circunstancia de la que no puedes escapar, pues ya te rindes. Sí. O sea, ya no empiezas a sentir esa sensación. Hay un fenómeno que se llama indefensión aprendida, creo. Que es algo así, o sea, cuando estás en una situación que te está poniendo en riesgo, que te está dañando o algo así, pero no tienes forma alguna de escapar por más que hagas, llegan a un punto en que ya no haces nada. O sea, ya te rindes a la sensación, te rindes a lo que sea, porque ya no tienes forma de escapar. Como eso también lo he visto con las personas en el mar, las que se quedan como que sus barcos se hunden o cosas así, como que hay algunas que prefieren ya rendirse después de estar como batallando, de no querer ahogarse, y a veces rindiéndose al mar sobreviven más, de estar como resistiéndose a ahogarse y eso. Creo que en general el pensar en, pues como en la incertidumbre de lo que pueda pasar es la causa principal del... Pues sí, de hecho es lo que creo que es lo que dicen, o sea, que te puede, por ejemplo, quedarte varado en el mar, lo que más rápido te puede matar es tu propia mente, no lejos de lo que te pueda pasar. En realidad es tu mente la que, si no la puedes dominar, ¿no? Pues bailarías más rápido. Sí. ¿Tú tienes fobias? No. No, mira. Pero los miedos son... ¿Cómo se le dice a alguien que no tiene fobias? El sin fobias. ¿El sin fobias? ¿El sin novias? No sé si... ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las características de algo que te genere mucho miedo a pesar de que sepas que no necesariamente representa un peligro, que no puedas pensar en ello, que con que lo veas o pienses en ello ya te empieza a generar miedo, que si está el estímulo presente es un miedo desbordado, irracional, que o te paraliza, o una respuesta que, digamos, en condiciones normales está desproporcionada al peligro real que representa la situación, o sea, algo así no te... Seleccione solo una de las... No, de hecho son varias así. Después de la segunda me perdía. Hacía como él en la escuela, hacía como que le estaba poniendo atención. Sí funciona. Pero no, o sea, a lo mejor no le he descubierto, ¿no? Oye, no tienes, o sea, no tienen que tener todas las personas alguna sí, fobia. O no conocemos el nombre, porque las que acabamos de mencionar son las fobias más conocidas. Ajá.
No, pero hay fobias como muy raras, según yo, ¿no? Como cuál, no sé, pero muy raras. Eso ya es algo como un poquito inversa. Digamos que en el manual no están descritos como en lista fobia por fobia. Es como fobia a animales, fobia a sangre, fobia a espacios cerrados y ya. Los Es una agorafóbicos. clasificación muy grande, pero... ¿Los qué? La Los agorafobia. agorafóbicos ubican es como el contacto con las personas. Al estar en espacios públicos. Y Ok. cosas así. Son de las personas que regularmente se tienden a quedar encerradas en casa. Ok. Agorafobia. Hay algunas fobias así como curiosonas. Pero no sé, tal vez hablando con psiquiatras, psicólogos, son que desperfectos, se descompusieron sus cerebros. No, para nada, jamás, no. Les van a dar toques en sus cerebros para que se les quite. ¿No? No. De ninguna manera algo así se considera como si fuera un desperfecto, se descompuso tu cerebro. No, pues es a veces una respuesta a alguna situación y solo son mecanismos que las personas tienen y que se pueden ir regulando. Pero es relativamente normal, digamos. Todas las personas en algún momento podemos desarrollar un miedo intenso y irracional hacia algo. Y no es que esté algo mal contigo. O sea, nada más es como poder reaprender a evaluar el riesgo que eso implica, si es realmente tan fuerte como crees, si tienes muchas estrategias como para ir regulando la emoción. ¿Y cuándo vamos a hablar de los fantasmas? ¿Otra vez? Justamente Ya habíamos pasado ese tema, ¿no? Creí que ya lo habíamos superado. ¿Cómo llegar a eso? Porque hay veces que dicen que los miedos se vencen enfrentándolos. Uy, sí. Pero Inventándole la... Y hay La otros jefa, que los dicen fantasmas. hay lo contrario, de que cómo vas a afrontar un miedo haciendo lo que te da miedo. Por ejemplo, a nadar. O sea, si me da miedo aventarme a la alberca, porque quitarme ese miedo va a ser justamente hacer lo que me genera el miedo. No sé si me explico. Entonces, para algunas mentes, hacer eso no es la estrategia correcta. Porque simplemente te vas a alterar más, no va a ir como con la terapia para sanar tu miedo. Entonces, creo que hay como caminos alternos que puedes seguir para lo que sea que te dé miedo, pues, superarlo, ¿no? Así como, ¿se acuerdan de Hey Arnold, del chico del pórtico, que le daba miedo salirse de su puertita? ¿No? No. Bueno, pues ahí Arnold lo motiva para que... O sea, le dice como, güey, no te va a pasar nada. Solo camina fuera de tu casa y no te va a pasar nada. Entonces, como que cada uno tiene tal vez su duelo. No, eso sería que termina siendo lo que le daba miedo, ¿no? Exacto, terminó haciendo lo que le daba miedo y ahí le funcionó. Pero pues hay otros que, por ejemplo, a ese, ¿no? El caso del agua. Si te da mucho miedo y lo avientas, ¿qué tal si se desmaya? Sí. Y se terminan acusando, ¿no? De hecho, sí. ¿no? Hay un caso 30 de una años. escuela, hace unos 2-3 años que así pasó. Un profesor de natación hizo que el niño se aventara a la alberca y ay, no seas miedoso, no seas miedosa, y el morrito falleció. Madre. Pues porque algo pasó ahí. El miedo a la muerte. ¿Le tienen miedo a la muerte? Ya habíamos dicho eso, creo que ya lo habíamos hablado en el capítulo de la muerte. Probablemente. Véanlo, véanlo y ahí descubran si tenemos miedo o no a la muerte. Es más como ansiedad. Spoiler. Es más como ansiedad, digo, pero... Nada más para que no se me vaya la idea. De hecho, esto que mencionas del enfrentar tus miedos, digamos que sí es la mejor manera, pero no así tan agresivo, como de si te da miedo el mar, te avienta el mar, ¿no? De hecho, un tipo de psicoterapia, que es creo de las más efectivas para afrontar fobias, pero pues en general ayuda con los miedos, creo que se llama aproximación sucesiva, es un estilo de psicoterapia cognitivo-conductal. Están aprendiendo un chingo de cosas en este episodio. Que justo va encaminada a que te empieza a aproximar en pequeños pasos, a veces muy pequeños, hacia eso que te da miedo. Entonces imaginemos que es esta parte de que te da miedo el mar, ¿no? Entonces podrías hacer en una lista qué es lo que te da miedo. Si es el mar, qué es lo que te da más miedo del mar y qué es lo que te da menos miedo del mar, ¿no? Y lo pones en ese orden. Entonces abordan poco a poco de esa lista, con ciertos ejercicios y demás, el que vayas enfrentándote poco a poco a eso que te da menos miedo, hasta que puedas ser capaz de ir avanzando Hasta hacia lo que te da más miedo. Ajá. Mira. Y es uno de los
de los tratamientos o de las psicoterapias más efectivas contra fobias y en general contra miedos. Que sí, o sea, digamos que en términos coloquiales es enfrentar tu miedo, pero claro, con un proceso controlado, seguro y poco a poco. Poco a poco. ¿no? Poquito a poquito. Sí. Pues a lo mejor podrías entrar a esa psicoterapia. Hasta hacer un cazafantasma. Exactamente. A huevo. Es correcto. Eso justo, eso Haz una lista de qué es lo que te da más miedo de jugar Ouija y lo que te da menos miedo. y lo tratamos. Convivir con fantasmas. No. Ahí sí no sabría cómo. Carlos Trejo. ¿Cómo chingados? Pero ya saben, ¿no? Porque para no perder esta bonita tradición, si este video llega a 2 likes, Me voy a una casa embrujada. señor Apolo se queda a dormir en la casa esa de Veracruz, ¿no? Que te la regalas y te quedas una noche ahí porque asustan un montón. Ni de pedo, padre. Es más, ya no voy a ir a Veracruz. ¿Cómo hubieras dicho? Saber que hay una casa embrujada, ni de pedo voy a ese estado. Me acordé de una... Mientras más lejos, mejor. Ajá. ¿Alguna vez vieron una página de internet que se llamaba Pedro Dice? ¿O Pedro Responde? Sí, sí, que ponías y que lo No ibas era un escribiendo. juego, Ah, ¿no? sí. Así, Esa estaba perfecto para asustar a las personas. Era una maravilla. Sí, Pero porque que tú tenía ibas truco, escribiendo- ¿no? Ajá, tú ibas escribiéndolo como en realidad la respuesta o algo así y se iba escribiendo otra cosa. La pregunta. Exactamente, Pedro, entonces ya... por favor, Ajá. respóndeme esta pregunta y realmente conforme ibas escribiendo era Ibas- la respuesta. Entonces ya cuando le ponías, pues ya daba la respuesta y ¡órale! Sí, sí, pues sí responde. Una vez, Pedro. así ya rápido jugando con unos amigos, así le dices, no, que voy a ir por tu mamá, que ya sé. No, que yo ni he jugado contigo. Entonces, eso, por ejemplo, a lo irreal, a lo fantasioso, pues cómo te aproximas, cómo rompes un miedo a algo que es fantasioso siguiendo esa metodología de aproximación. Podrías hacer una lista, por bla, ejemplo, bla, bla. de qué es lo que te da más miedo, ¿no? La imagen de un fantasma. O una imagen en la oscuridad o algo así. ¿Qué es lo que te da menos miedo? Tal vez escuchar un relato. O un dibujo. O un juguete, ¿no? Digamos. Entonces, poco a poco te vas a ir haciendo como esa lista. Y es como muy personal, o sea, eso lo va definiendo cada individuo. Y se trabaja conforme su propia lista. Pero sí, hay formas como de trabajar. Diría no que va a casi dormir. cualquier fobia o miedo. ¿no? Pero bueno, finalmente estos son unos más especializados, o esta psicoterapia y demás, pero todos tenemos ciertas estrategias personales como para afrontar el miedo. Buenas o malas, pero tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las suyas? No sé, por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando empiezo un nuevo proyecto, no sé, un nuevo trabajo, ¿no? De esas veces que hasta te sueltas del estómago por el miedo, ¿no? Entonces, pues no queda de otra más que ahí sí afrontarlo, pero porque sí es algo que puedo afrontar, ¿no? Por ejemplo, este miedo irracional a la oscuridad, a los fantasmas, lo que tú quieras, pues no sabría cómo hacerlo. Ahí no tengo una respuesta, pero los miedos, el miedo más común que tengo es cuando tengo un proyecto, ¿sabes qué? Pues te presentas a trabajar, pues voy con el miedo del mundo, pero pues ya ese sí es como afrontarlo. De otros no sabría decirles. Okay. Yo creo que por ejemplo, uno de los mayores miedos que tengo es que no despertemos de esta simulación en la que nos encontramos. Que no compile. Exactamente, y vivamos siempre en esta realidad inventada. Creo que el cómo afrontarlo, no tengo algo. A lo mejor a veces sobrepienso un poco las cosas. O sea, trato de encontrar como múltiples soluciones a un problema que me causa miedo o que me causa temor, o múltiples. Empiezo a ver como múltiples consecuencias o salidas, o llámalo como quieras, ¿no? Y entonces entonces empiezo a ver cuál es la más probable. A lo mejor son de estas 5, son estas 3. Y de esas 3, si está en mí hacer algo, entonces ya la reduzco a 2. Entonces así como que voy reduciendo y digo, ok, eso de aquí, entonces ya me enfoco en esa parte y digo, creo que así es como lo he logrado vencer estos miedos, por ejemplo, a un trabajo, el miedo a lo nuevo, el miedo a la parte del mar. O sea, es por ejemplo esto, o sea, ¿qué puede haber? No, o sea, sí puede haber no, pero estoy en un tour y está controlado y está esto y está lo otro, entonces lo voy como, ¿sabes? Como disminuyendo
hasta encontrar como algo ya como más sostenible y me aferro a eso. Es como mi proceso. Ok. ¿Han visto un video de Santa Fe Clan donde le explica a un güey que lo está entrevistando? Mi mente sabe. Si este punto yo lo pongo aquí, no tengo que escribir el porqué. Sí. Sí, así me imagino tu estrategia. para Exactamente. Sí. Muy bien. Pues yo les tengo la receta final, mis hermanos. Vámonos. Así que tienen que Apúntale, tomar señor nota, Apolo. apúntenlo, porque la única forma de afrontar los miedos es... Afrontándolos. Afrontando. Nah, pues, o sea, que no te importe. O sea, realmente haciendo las cosas y ya. Afrontando. La única forma de hacerlo. O sea, que no te importe nada y hacerlo de todos modos. Nada más. Si ya estás ahí, Pues ya. te tocó. Piensan que si no estuvieras en esa situación, o sea, no se hubiera presentado. No es, o sea, estás listo. Esa situación se presentó porque estás listo para vivirlo. Ok. Ok. Bueno. Así que se lo regalo. ¿Tú? Depende del tipo de miedo. Si es algo como inmediato, es como recurro a ejercicios de respiración, también a ejercicios de relajación, como para regular la respuesta inmediata de miedo en mi cuerpo. Si es algo un poquito más a futuro, que es más ansiedad, también puede ser eso, o pensar qué puedo hacer yo al respecto, como que para minimizar aquellas cosas que me dan miedo y que me sienta más seguro para poder realizar la acción. Y si es algo que no encuentro una solución por mi cuenta inmediata, lo platico en terapia. Muy bien. Muy bien. Ustedes, cuéntanos. Mándenos. ¿Cuál es su mejor manera de afrontar sus miedos? ¿Qué miedos tienen? Si tienen fobias, ¿qué fobias tienen? Pero no se olviden de comentar. Sobre todo comenten, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse a nuestras múltiples redes, que como lo dijimos el capítulo pasado son 3, ¿no? Pero por favor ayúdenos a llegar a los 500. Ya faltan 1,000. Estamos A los 500. A los 500,000 también ayúdenos a llegar. Por favor. Vale, pues amigos, creo que este capítulo ha llegado a su fin. A lo que tanto le teníamos miedo A lo que llegó. tanto llegó. Porque al final del día todo llega, Todo llega. ¿no? Tarde que temprano, pero llega. Pero llega. Porque hay más tiempo que Y ya. es correcto. Así es. ¿No? Y con esa bonita reflexión nos despedimos, amigos. Hasta pronto. Cuídense. Adiós. Bye. Cuídense, bye. Ti, 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 ti. Siempre hay una